fue que mi niño dibujó, lo mandaron a dibujar la familia y solo se dibujó él y su papá. Yo no estuve con él presente a la edad de 3, 4 y 5 años, porque yo viajé. Y yo sé que yo he estado presente a pesar de ser por videollamada. Y esto a mí me dolió. El yo ver que él dibuja en su familia, solo su papá, esto me marcó. En el momento yo reaccioné con altura, lo corregí de una manera sabia. No lo regañé, sino que lo corregí bien. Pero cuando yo llegué a mi casa, el enemigo usó todo esto en mi contra. Yo hablaba con el Espíritu Santo 24/7 para todo lo que sea. Una vez camino al colegio, yo le dije, ya, que van a decir que estoy loca, hablamos en la casa. Pero así, literal, así, como que yo iba con ese alguien y que yo tenía, o sea, yo me lo creí. Yo lo que sea que me fuera a estorbar, yo le decía, Espíritu Santo, por favor, mira, voy tarde, no dejes que eso me pare ahí, que me van a parar, veo la intención desde aquí. Y él lo hacía de una manera así como tan cuidadosa. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos a este canal de bendición desde Raíz. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella va a estar compartiendo con nosotros en este momento. Ella hablará de su testimonio, de las grandes maravillas que el Señor ha hecho en su vida. Así que, Sara, Dios te bendiga. Amén. Bendiciones para todos. Estamos aquí porque queremos ser edificados con lo que Dios ha hecho en Joelina. Así que, Joelina, Dios te bendiga. Bienvenida. Bienvenida. Amén. Gracias. Para nosotros es un placer que tú estés aquí hablando del Señor. Qué más beneficioso Así que podamos es. compartir un rato, hablar de la grandeza que el Señor ha hecho en tu vida y que nosotras podamos ser edificadas y las personas que lo ven también. Amén. Cuéntanos, ¿quién es Joelina? Joelina. Bueno, mi nombre es completo, es Joelina Mabel Fermín. Tengo 3 hijos y actualmente trabajo de educadora. Y cristiana por la misericordia, la gracia, el amor de Cristo que se nos falta en nuestras vidas. Amén, así es. Tú sabes que, Joelina, nosotros normalmente como cristianos siempre nos identificamos con algún versículo, con alguna historia, con algún texto de la Biblia. Y cuéntanos cuál es tu versículo favorito, cuál es tu historia favorita de la Biblia, qué parte así de la Biblia has dicho, eso es mío, eso me pertenece. Bueno, eso lo he cargado creo que toda la vida. El Salmo 100. Soy muy como de la adoración a Dios. Entonces como que entrar por sus atrios, adorándole, glorificándole, agradeciéndole, como que Salmo 100 como me defino. Porque habla totalmente de mi adoración hacia Dios, del que el centro es Él y que todo debe de estar rendido hacia Él. Gloria a Dios. Y que debe ser así. O sea, en nuestras vidas al final debe de rendir en todo. Debe de eso. Tú sabes que muchísimas veces nosotros tenemos un versículo, un salmo, una historia de la Biblia que es nuestro, pero muy rara vez tenemos un salmo que nos lleve a nosotros a adorar a Dios. Siempre mayormente nos identificamos con algo que nos lleve a fortalecernos en el Señor, hay algún proceso. Y mira qué bonito. De verdad que no había escuchado mucho de personas así que hagan suyo un salmo donde se definan con su adoración a Dios, al Creador. Y yo sé que ese salmo a ti, con lo que Dios ha hecho en tu vida y con el cual nosotros vamos a ser edificados hoy, tiene mucho que ver. Bueno, seguro. Entonces, vamos a ver si Joelina nos cuenta qué pasó con Joelina. ¿Cómo Dios impactó tu vida? ¿Qué Dios hizo en tu vida? ¿Qué pasó realmente? Bueno, iniciándole desde el tiempo cero, para que pueda es como una pieza para la formación de esta parte de mi vida ahora, entonces no lo puedo dejar pasar por alto, porque si no como que va a salir un poquito distorsionado y para que se pueda entender. Mi mamá viene a los pies de Cristo cuando yo tengo 4 años de edad, casi 5. Fui criada en la iglesia, fui criada en las cosas de Dios, pero nada que me impactara.
realmente nada que me llamara, nada, no, normal, la rutina de que el niño tiene que andar donde la mamá vaya. Bueno, pues a la edad de casi 15 años hubo una campaña cerca de mi casa y se convirtieron muchísimos jóvenes, entre ellos yo fui una de las que pasé, pero yo lo hice como por cumplir. Y luego me fui en los meses yendo a vivir con mi papá y como que no le di importancia a eso, pero después de estar viviendo con mi papá, me levanté un día y dije, yo quiero ser cristiana. Y me fui, no fue algo que me impactó, ni un testimonio, nada que me haya impactado, simplemente eso me salió, yo quiero ser cristiana, me voy para mi casa, me voy donde mi mamá porque mi papá no me va a dejar ir a la iglesia por el tema ese de los celos, que cuidan las niñas, y estaba yo próxima a cumplir mis 15 años. Bueno, pues ahí vengo a los pies de Cristo. Yo soy una persona muy curiosa, yo no soy así como de estarme quieta y ya, a mí me gusta saber qué se mueve por aquí, qué se mueve por allá. Y como ya dije, mi Salmo 100 me habla de la adoración hacia Dios y me mantuve en esa adoración. Y esto trajo mi conocimiento de Dios, de quién era Dios, y lo conocí. A mi edad de 15 años, a mi 17, hasta mi 17, tuve realmente un encuentro con Dios. El apartarme de allí fue lo que trajo como la raíz, ¿verdad? Aconteció algo en mi vida, yo hablaba con el Espíritu Santo 24/7, para todo lo que sea, y hubo un día que le hice una pregunta y no volví a escuchar su voz. Y eso realmente fue preocupante, doloroso. Ya yo no hallaba cómo hablarle, con tal de sentir hasta que se movieran sus pasos dentro de mi habitación, en mi vida, y arreglaba la pregunta como de una manera, la formulaba de una manera distinta, porque yo decía, no, eso fue que lo ofendí con mi forma de preguntarle, lo cuestioné, y quería cambiar la pregunta, o sea, déjame sentirte, no importa, no me responda, pero déjame sentirte, porque fue un vacío total en mi vida, de pasar de hablar 24/7 con el Espíritu Santo, a no escuchar su voz, nada en lo absoluto. Y esto, a medida que iba pasando el tiempo, porque le hice un tiempo a esto, en este vacío, me aparté. Empecé a darle validez a eso que yo le hice la pregunta, a eso que yo había escuchado. Empecé a darle validez. Y dije, entonces me aparto. Pero una de mis ideas al apartarme de la iglesia era porque yo había escuchado personas que decían, Dios trató conmigo en medio de una fiesta. Y yo decía, Él me va a salir a buscar. Dios trató conmigo en medio de tal lugar, me decía, iban a haber tiroteo. Yo escuchaba esos tipos de testimonios y yo decía, Él me va a salir a buscar, porque lo que había entre nosotros dos era para que no se quedara ahí. Era algo íntimo, era demasiado algo fuerte, y yo decía, Él me va a salir a buscar, y yo esperando esa salida, duré 15 años apartada de la iglesia. Y yo no me acordaba que era eso lo que me había hecho apartar. Yo realmente estaba en cero. Bueno, pues viviendo mi vida como me apareciera en el mundo, me dirigía hacia Él de una manera solamente sabiendo que era Dios, pero tenía al mismo tiempo como un dolor en mi corazón porque me sentía olvidada, me sentía rechazada de parte de Dios, me sentía invalidada de parte de Dios, como que Él a mí no me prestaba atención. Y yo sentía que yo me levantaba, yo le daba la gracia y le decía, pero yo me estoy parando. Hay personas que se quedan acostadas y no hacen ningún gesto. O sea, yo me estoy parando, yo estoy poniendo de mi parte. Y como que ahí era que yo me recostaba. Entonces, llegué en un punto a sentirme tan olvidada de parte de Dios que empecé a cambiar los términos de Él, el significado de quién es Él, cómo es su amor, cómo es su misericordia. Y yo dije que la misericordia de Dios era la sobra que llegaba a mi vida. Era como una sobra. O sea, eran migajas que caían para que yo viviera el día a día. Y empecé a distorsionar a Dios en mi vida, las cosas de Dios en mi vida. Y llegué a un punto donde me vi encerrada entre la espada y la pared, como todo el mundo, todo ser humano. Llega, quiere hacer, tiene planes y quiere que todo le salga bien, que le salga excelente. Pues a mí no me salieron. A mí no me salieron así como lo programé, donde un abogado me dijo, el 98% de probabilidad, o sea, estamos en el 98% de probabilidad de que todo se dé. Y yo dije, o sea, 98, un 2%, o sea, eso era casi imposible. O sea, Dios tiene que ver ahí. En mi ignorancia, porque desde este punto digo, sí tuvo que ver.
Pero en ese momento que dije, o sea, ya tiene que ser algo de Dios, porque un 2%, o sea, es muy poquito, es algo mínimo. Y no recibí la respuesta que quería, no se me dio para las cosas que trabajé y todo me salió contrario a todo lo que yo pensaba. En medio de esta situación, esas palabras que yo tuve en aquel momento en mi adolescencia, yo no la tenía presente, porque yo cualquier cosa que pasara, cualquier tema del que sea, una discusión con mi mamá, con mis hermanos, yo me encerraba en la habitación y yo empezaba a adorar a Dios. Y adoraba a Dios y le decía, tú eres santo, tu nombre es sobre todo nombre. Yo empezaba a adorarle y a glorificarle. Yo no pensaba en nada para que ese pensamiento se vaya, aunque me doliera lo que me hayan dicho. Y yo empezaba a adorar a Dios y a adorar a Dios. Y cuando me llegó todo esto, todas esas palabras de aquel momento que el enemigo me ministraba, empezaba a decirme, por más que tú hagas, al final no te sale como tú lo planeas. Y entre esas, la de actual en este tiempo fue que mi niño dibujó, lo mandaron a dibujar la familia y solo se dibujó él y su papá. Yo no estuve con él presente a la edad de 3, 4 y 5 años porque yo viajé. Y yo sé que yo he estado presente a pesar de ser por videollamada. Y esto a mí me dolió. El yo ver que él dibuja en su familia, solo su papá, esto Te marco. en el momento yo reaccioné con altura, lo corregí de una manera sabia, no lo regañé, sino que lo corregí bien, pero cuando yo llegué a mi casa, el enemigo usó todo esto en mi contra. Y de la misma manera que yo una vez escuché la voz del Espíritu Santo, así mismo escuchaba la voz del enemigo. Clara, tal cual, diciéndome, y me hizo todos esos análisis en mi adolescencia, las palabras que yo recibí, que no eran bonitas. En ese momento las palabras, lo que hizo mi hijo, no me decía que yo estaba haciendo las cosas mal, pero me decía que no tenía sentido que yo haga las cosas bien y que no se me dieran. Yo sé que él estaba haciendo era como el terreno, porque no fue algo de una vez, pero sí estaba planteando el terreno y me llevaba como a ese punto de me decía, tú no ves que nada te sale, todo lo que tú haces te sale negativo, tú tratas de ser buena hermana y no te da, tú tratas de ser buena hija y no lo toman en cuenta, tú tratas de ser madre y no te sirve de nada porque hacen un dibujo y ni siquiera te representan ahí. O sea, fue como todo en ese encierro de esa habitación. Y eran días y venían días. Y al recibir también una respuesta negativa de parte de mis planes, eso como que le daba peso y validez a lo que el enemigo estaba diciendo de mí. Y yo oraba todos los días, yo podía levantarme, salía, el sol estaba precioso, yo decía, el sol está lindo, pero no para mí. El día está hermoso, pero no para mí. Y yo me salía de esa habitación por la responsabilidad como mamá, pero en sí no porque yo quería. O sea, yo tenía que sacar fuerza de donde no tenía, pero cuando llegaba ese momento de yo entrar a esa habitación, era como algo que me arropaba y no me dejaba ni respirar. No me dejaba ni respirar. Era como una cosa tremenda, como si mi cama se hundiera, como que solamente yo escuchaba la voz del enemigo diciéndome y ministrándome esas palabras. Y volví y me lo repetía una y otra vez y me lo repetía y le añadía algo más de lo que él quería llegar hasta su punto, pero no me dejaba de recalcar esas palabras. Hasta que un día ya yo me vi como muy agobiada y él me dijo a sí mismo como, ¿para qué estás viva? Él no me dijo tal cual, quítate la vida, porque él estaba haciendo un terreno y él era como por parte. 2 días me decía una cosa, 2 días decía esa y sumaba otra. Y 2 días más y así. Yo duré como unos 15 a 20 días en eso. Y ya en los últimos duró como 3 días diciéndome que lo mejor que podía pasar era que yo me quitara la vida, porque me puso incluso a imaginarme mi vida, el mundo sin mí. O sea, no me extrañaría. No acontecería nada. Mi mamá seguía viviendo su vida igual. Tenía más hijos, así que yo no le iba a hacer falta. O sea, todo eso me lo mostró. O sea, cuando yo entraba a esa habitación, era como si yo no estuviese en esa habitación, sino como que yo estuviese viviendo en otro lugar y andaba en otro lugar. Me mostraba la vida de mis hijos, que crecían saludables sin ningún problema. O sea, era como haciendo el terreno para llevarme al punto de decir la palabra suicidio.
Y ya cuando dijo la palabra, totalmente, yo ahí clamé a Dios. Ahí yo llamé a Dios y yo le dije, ven, porque en esta conversación tú tienes que estar. Cuando ya Él ministró mi vida a ese punto, que Él me dijo, tú tienes que quitarte la vida, porque ¿para qué? Y yo dije, espérate. Y le dije, ven, que aquí sí tú tienes que entrar. Te toca regresar. Aunque no me quieras hablar, te toca entrar. Y yo me veía como que estaba en una mesa redonda, como cuando se están debatiendo. Y yo sentada y le decía, ven, siéntate, que aquí sí te toca entrar. Porque Él tiene razón en todo lo que dice. Todo lo que Él dice, Él tiene razón, excepto en una palabra. Yo no me puedo quitar la vida. Porque yo no me he dado vida, yo no me la puedo quitar. Y después de eso, que yo lo llamé a esa reunión, duré como unos 3 días o una semana, más o menos 5 días, en ese ajetreo, pero sabiendo que no me podía quitar la vida, con la misma administración en eso. Pero yo le dije, vamos a hacer un trato. Yo voy, levanto la mano, si ese es el problema, digo que te acepto como mi único y suficiente Salvador. Tú me preparas todo lo que tú quieras quitar de mí y me llevas, porque vivir yo no quiero. O sea, yo estoy clara que vivir no. O sea, esa noche ya él me presentó el escenario donde mi vida podía, todo se manejaba, mi mamá, mis hermanos y mis hijos podían vivir sin mí, entonces ¿para qué vivir? Salimos de aquí. Pero como reconozco que no me puedo quitar la vida yo, entonces yo levanto mi mano y clamo, hago la oración que tenga que hacer, tú me preparas, me quita todo lo que me tenga que quitar y me quita la vida. Que eso es lo que yo quiero. Bueno, pues hasta el 15 de octubre del año 2024, o más bien como unos 5 días antes, con lo que viví en esa semana, sería como hasta el 10 de octubre, ese era mi pensar. Yo estaba preparándome para que Dios me quite la vida. Yo en ningún momento estaba preparándome ni para... Lo adoraba, porque la presencia de Dios yo la conocí y yo quería. O sea, es como a la medida que tú vas conociendo, te va gustando lo que vives. Pero en sí, mi propósito y mi meta era que Él me quitara la vida. Ese era mi objetivo de ser cristiana. Yo todo lo que se movía alrededor de mí, que algo que me molestara, eso te quita, eso te molesta, vamos a quitárnoslo, porque tú me estás preparando para llevarme. Y si yo lo tengo, entonces se nos va a complicar. Y yo necesito que me prepares. Bueno, pues en esa semana que recibo ese mensaje, estábamos como a 11, me parece, como una semana, como unos 9 días antes, como unos 9 días antes del 15. Yo recibo este mensaje donde me dice para testificar en la iglesia. Yo no había leído el mensaje y con mi celular en las manos me puse temblorosa. Se me llenaron los ojos de lágrimas y lleno mis ojos de lágrimas. Fue que yo leí, como dentro de la lágrima fue que yo completé la lectura del mensaje. Y en ese momento fue como si mi alma la arrebataran y la llevaran al pasado, cuando yo completé ese mensaje. Y yo respiré y me puse nerviosa. Pero yo me fui como aquel tiempo donde yo sentí esa rotura con el Espíritu Santo. Y ese dolor de ese momento que yo había sentido, yo lo sentí de aquel momento, ese dolor, yo lo sentí en ese momento de leer el mensaje, como si yo lo estaba volviendo a revivir. O sea, una manera increíble, fue así como una cosa como inexplicable, tremenda. Y yo no encontraba ni siquiera que responderle a la pastora cuando me escribió el mensaje, porque estaba nerviosa. Yo lo que le escribí fue en el momento, yo estaba en el aula dando clase, y yo le escribí en el momento, le contesto ahora. Y ese ahora fue al otro día en la mañana que le contesté. ¿Por qué no? Es que yo decía, ¿qué es lo que voy a decir yo ahí? ¿Con qué se supone que voy a edificar yo a alguien? Decirle que me quiero quitar la vida, porque yo lo único que quiero es morirme. O sea, yo te alabo, te adoro, me agrada tu presencia, pero aquí el objetivo estamos claros cuál es. Yo le decía a Dios, ¿de qué va a edificar eso a alguien? O sea, todo eso tú lo viviste cuando ya tú nuevamente te reconcilias con el Señor. Próxima a reconciliarme, y ahí es donde me reconcilio. Cuando me reconcilio, que yo voy a hacer el llamado, incluso no fue a mí que me hicieron el llamado. Yo fui en la semana a una campaña en la iglesia de mi mamá.
no hicieron el llamado, yo esperando que hagan el llamado porque ya yo había hecho un trato con Dios. Ya yo le había dicho, ya, el punto de levantar la mano y decir te acepto. Y yo fui y no hicieron el llamado. Regresé, porque yo ando detrás de esa intención. Fue como sábado que yo fui a una campaña de damas, me parece que era que había en la iglesia de mi mamá. Y el predicador dio todo y no dio el llamado, no hizo el llamado y te pidieron el culto y no hicieron el llamado. Pues como el jueves de esa misma semana, que entrante, mi hermana va a presentar a su niña, a presentarla en la iglesia. Y el llamado se lo hicieron a los testigos y a los papás. Y yo me paré. Pues yo tenía un trato con Dios. ¿De qué esperaste esa tecla? Que yo estaba esperando esa tecla y yo me la cogí para mí. E incluso el pastor me dijo que necesitaba cuando me veía ahí parada. Porque él como que no estaba entendiendo qué pasaba. O sea, fue algo como... O sea, mi mamá también se puso como nerviosa después que, muchacha, me sorprendiste. Como que ya nadie esperaba eso. A la que yo le dije fue a la testigo de mi hermana, de la bebé. Yo le dije, vamos a pasar. Pero no se dirigieron, incluso no se dirigieron a ella, se dirigieron a los papás de la niña y al padrino de la niña, que es el papá de mis hijos. Pero ni a ella ni a los invitados que andaban ahí se dirigieron, y andaban muchos realmente. Y yo le dije a ella, vamos a pasar. Y ella me miró como, y yo me paré. Yo dije, sí, o sea, yo ahí estaba escuchando administraciones de no lo haga y de que no sé qué, pero como ya yo sabía el plan, o sea, el trato que había hecho con Dios, yo me paré. Y crucé y sí me paré. Y me dice el pastor, ¿qué necesita? Y yo, ¿y usted no hizo el llamado? Él dio una aleluya, pero al mismo tiempo como, ¿qué pasó aquí? Estaba confundido. Como, ¿qué pasó aquí? Y fue así mi proceder. Yo tenía, ahí yo vengo, eso viene siendo como eso fue para el 30 de noviembre del 2023. Para octubre del 2024 es donde tengo el encuentro de que tengo que testificar. Y ahí es donde yo vengo a preguntar, ¿qué es lo que yo voy a decir? ¿Con qué se supone que va a edificar mi testimonio? ¿Qué tiene mi testimonio que puede edificar a alguien? Y yo me quedé así como, Señor, ¿qué yo voy a hablar? ¿Qué yo voy a decir? Y al otro día, en medio de nervios, la mano temblorosa, le escribí a la pastora que sí, que iba a testificar. Pero yo realmente no sabía. O sea, yo dije, yo no sé qué yo voy a decir, no me quiero parar ahí a decir absolutamente nada que venga de mí. Pero no sé qué decir. ¿Qué voy yo a hablar ahí? ¿Qué voy a decir? Pues él, como se la sabe toda, más una, como sí, digo yo. Desde ahí empezó mi viaje, un viaje al pasado. Allí me mostró qué exactamente me hizo apartarme de él. Ese momento donde dejé de escuchar su voz. Pero cada cosa de esta no fue como solo me la mostró así como de lejos. Ah, fue esto que viviste y ya. No. Fue volverlo a vivir. Mi pecho sentía que se me iba a romper porque lo que era de dolor, yo lo sentía como dolor. Lo que era de risa, yo me reía, me provocaba risa. En el mismo pensamiento me provocaba risa y yo me reía. Y lo que era de dolor, yo sentía que el pecho se me estaba, como que el corazón quería salírseme del pecho. Y volví a reproducir todo ese dolor que yo sentía en aquel momento por el silencio del Espíritu Santo en mi vida. Y me acordó exactamente todo, que fue como pasó y me volvió a revivir todo esto. Nosotros los seres humanos nos quejamos de todo lo que Dios dice, de todo lo que Dios hace, andamos cuestionando. Así es. Entonces para mí no era suficiente, yo seguía, ¿y? ¿Qué le voy yo a decir al mundo? Ya me acordé porque me aparté. Ahora bien, ¿de qué me sirve? ¿Para qué me paro en ese púlpito? ¿Y de qué eso va a servir para edificar a otros? Seguimos. El domingo de ese culto yo recuerdo que hubo una sierva que se me acercó, estaba al lado mío y me vio como que estaba como muy... Y me dijo, ¿qué te pasa? Yo le dije, me dolía la cabeza, pero el dolor de cabeza que yo tenía era de todo lo que yo estaba viviendo, porque yo estaba viviendo en mi pasado, yo no estaba viviendo en ese momento. Esa prédica de ese día, ese mensaje, yo no sé ni dónde se leyó, ni qué pasó, porque yo escuchaba como cuando tú dices una palabra y de esa tú escuchas la de la parte de adelante, la del medio, si acaso, una y otra del final. Y así me la pasé en todo el mensaje porque yo no estaba ahí. Y las lágrimas se me salían porque el dolor era fuerte
Era una experiencia tremenda, era algo como que yo lo estaba volviendo a vivir todo igual, como que me estaba aconteciendo en ese momento. Y me dolía la cabeza, porque me salían las lágrimas. El dolor era como algo tan fuerte que me dolía la cabeza. Yo sentía que la cabeza se me iba a explotar. Y ella lo notó. Y me dijo, ¿te pasa algo? Yo le dije, no, nada. Y me dijo, ¿tú estás segura? Y yo le dije, que me duele la cabeza un poquito, tranquila. Pero era lo que estaba aconteciendo. Yo estaba como una... Toda esa opresión. Ajá, era como una dinamita, como que cualquier cosa que te tuviera alrededor hacía que empezara a explotar. Yo seguía, a pesar de estar viendo todo esto, yo seguía diciéndole a Dios que yo iba a decir, que en qué iba a edificar eso a alguien. Bueno, pero me sentaba por rato y le decía, Señor, y seguía así. El lunes fue como a medio pasivo, sí, viajaba al pasado, pero no tan fuerte como los 2 primeros días. El martes ya yo me siento y le digo en la noche, me siento como 7:30, 8, y pongo una adoración que me gusta mucho desde antes de venir, de reconciliarme, porque como soy muy de adorar, me gusta mucho lo que tenga que ver con adoración a Dios. Realmente, aún estando en el mundo, yo la ponía aunque sea enemiga de Dios, porque así era que yo me veía. En medio de mi enojo era como tú en tu lado, yo en el mío, y la cantaba la canción que le iba a cantar, pero... y esta adoración me llamaba mucho la atención. Una canción que dice, tu presencia es mejor. Y ese día yo vengo y la pongo, yo estoy poniendo a que se reproduzcan las canciones ahí sola. Y yo me siento en la cama y le digo, Señor, yo no quiero tomar esa oportunidad. Yo quiero que cada cosa de mí seas tú que la ministre. Porque también hay algo conmigo. Y es que yo soy difícil para que las personas penetren en mi vida. O sea, yo pongo automáticamente una barrera para limitar a que las personas pasen. O sea, de mí o de naturaleza. Yo lo evito. No porque haya pasado situaciones muy difíciles, sino porque yo he entendido un mecanismo de defensa con el pasar del tiempo que nosotros los humanos nos gusta mucho justificarnos en la posición de somos humanos y te puedo ofender y después te pido perdón y ya. Y como que yo siempre, toda la vida, yo le he corrido como a eso, o sea, el hecho de tú saber que puedes ofender es para que te cuides de ofender, desde mi punto y mi opinión. Entonces, como la gente al final no toma ese cuidado y simplemente dice sus cosas porque es la verdad, yo me cuido mucho. O sea, yo te acepto la primera. Y la segunda para decirle a Dios, yo soy humana y tú estás trabajando en mí. Pero realmente eso ha hecho un mecanismo en mi vida de defensa. Y eso hacía un poquito más complicado que para mí, yo pararme ahí, era exponerme. Porque una de las razones por las que yo elegí la iglesia, que la elegí yo, fue esa, que nadie supiera de mí, ni de dónde venía, ni de para dónde iba. Que nada, nadie sepa que yo era apartada del evangelio, que yo tuve una relación con el Espíritu Santo, que nadie sepa absolutamente de mí, ni tenga la confianza de acercárseme. Ese era mi escudo. Y yo le decía, pero yo pararme ahí y decir que yo viajé a Chile, que a mí me pasó tal cosa, yo estoy diciendo mi vida, o sea, estamos trabajando como algo... Me estoy desnudando. Yo estoy diciendo algo de mí que ni siquiera me gusta. Pero eso es algo mío, personal, eso no es algo que... Entonces yo me senté y le dije, pero yo quiero tomar la oportunidad porque realmente yo quiero que tú trabajes en mí. Y se supone que para llevarme y prepararme, tengo que dejar que tú trabajes. De que esa cláusula estaba en el contrato. Entonces, nada, pues esa noche, yo, a medida que iba escuchando esa canción, escucho esa voz que me traslada de cierta manera a mi pasado, pero solamente a mi pasado viviendo en Chile. En Chile yo pasé muchísimas situaciones, las que no le reflejan al viajero o al que va a viajar por primera vez. Es lo mismo, o sea, estás expuesto a la vida, pero tú sabes que el que viaja no te dice a ti las cosas negativas que se viven al viajar, sino las positivas. Y como traen más dinero, pues nosotros creemos que allí hay una mata. Que todo es fácil. Que todo es fácil, todo excelente, ¿verdad? Y cuando a uno no le cuentan esta parte de la historia, realmente torna un poquito perturbante. Y entre medio de todo eso, tomando en cuenta una pandemia que me tocó vivir fuera de mi país, toparme con una pandemia. Primero en ese país me topé con un paro nacional, que es huelga, y este paro nacional duró unos meses. Cuando por fin hacen el paro nacional, que quedan en un acuerdo de algo, entonces ese respiro fue para que la pandemia entrara, o sea que no hubo respiro para mí en ese país.
Y entre las tantas cosas que viví, que gracias a Dios, cuando yo iba a viajar, yo le dije a él que no me permitiera en ningún momento caer en nada que como que me atara al mundo, porque yo estaba consciente que yo en un momento me tenía que reconciliar con él. Pero no quería como atarme al mundo, solamente impía, si hay que beberse la cerveza, no bebemos la cerveza, si hay que ponerse el pantalón, no lo ponemos, corto, largo, pero de ahí como atarme, como hay muchas situaciones que se dan en el mundo y ofertas que te atan de manera espiritual, y yo a ese punto no quería llegar. Y uno de ellos yo entiendo que es la prostitución, la droga. A veces uno lo ve como algo superficial, simple, y no, son cosas realmente que nos atan en el mundo espiritual y nos imposibilitan acercarnos a Dios. Y yo tuve al borde de hacerlo por la misma situación que implicaba la pandemia, el Estado, porque todo lo que era de trabajo se cerraba, pero no te paraban el tener que pagar la casa donde vivías, no paraban la comida, o sea, los gastos seguían corriendo igualito, solamente que te paraban la labor, tú no podías trabajar. Y entre esa hubo una ocasión que me tocó, yo fui a visitar a una amiga de aquí y ella, su esposo, bregaba con su droga y ahí ayudándola empezamos a echar competencia, cómo empaquetar la droga y eso, de que quién terminaba más, y ella me enseñó cómo era el truco y de ahí lo cogimos como una chelcha. Pues en una ocasión, él no tenía quien se la formara y me llamó y yo en la necesidad de tener que pagar mi casa y no tenía, pues fui y acepté la oferta y me tocó hacer eso. En ocasiones estuve al borde de la prostitución, no lo hacía por el mismo temor a Dios, a pesar de verme de que en el punto estoy enojada contigo y no te hablo. Pero al mismo tiempo, lo que era la verdad. Pero exacto, como en ese punto, para allá no me puedo inclinar porque yo sé que para allá no me puedo ir. Y cuando en esa noche estoy en medio de esa adoración, entonces mi traslado fue a ese país de nuevo. Y las calles oscuras que me tocó andar, los momentos difíciles que me vi, muy difíciles. Para mí yo no lo exagero como haciéndome ver como la víctima, pero fueron difíciles. Claro. Y él me mostró y me dijo con su voz de él, no mi pensamiento, porque a veces hay cosas que llegan como simplemente tu pensamiento y es Dios que te está trabajando, pero fue su voz literal y me dijo, mi sobra de misericordia te libraron de las drogas, con esa voz estruenda, mi sobra de misericordia, pero paseándome por el lugar. Eso no fue como desde, todo lo que no es como desde aquí, míralo, no, él me llevó al lugar y me paseó por allí y me dijo, mi sobra de misericordia te libraron de la droga, mi sobra de misericordia te libraron de la prostitución, mi sobra de misericordia, y me llevó a esa habitación donde el enemigo me estaba ministrando que me quitara la vida, y fue y me llevó allí, te tienen aquí sentada, mi sobra de misericordia. Pero yo seguía con mi rebeldía. ¿Qué yo le voy a decir? ¿Con qué va a testificar? ¿Con qué va a edificar eso a alguien que yo testifique? O sea, no, sigo sin ver, sigo sin encontrarle la lógica, a pesar de haber escuchado esa voz. Pues el miércoles fue un poquito más calmado, así como con encuentros, pero suave, ya más leve. Y el jueves vuelvo yo y me siento y le pregunto, háblame. Sigo todavía en las mismas, no sé por dónde empezar ni por dónde terminar, y no quiero como hablar mucho de mí, pero tampoco quiero retener que lo que tú quieras hacer y las palabras que tú quieras decir yo venga y la detenga por yo querer, ¿verdad? Estar con que no quiero mostrarme al público. Y cuando ahí es donde me muestra una herida, es como mi mejor manera de explicarlo, un pedazo de lechosa. Ustedes saben que la lechosa, cuando le quitamos las semillas, se va como un poco de piel, ¿verdad? Parte de la parte buena. Entonces yo veía esa herida así, y como que cuando se le quitaba lo de arriba, se le iba un poco de piel, pero yo tenía que agarrarme el pecho porque yo no me podía sostener, porque cada vez que yo veía que eso pasaba, era como que a mí me estaban desgarrando la vida. Y yo veía eso así, era una herida abierta, yo veía la herida abierta, pero cuando pasaban la mano era como que se llevaban piel para quitar lo que estaba dañado, se llevaban piel buena. Pero todo esto yo lo sentía, yo sentía que era mí.
a pesar de lo que yo estaba viendo, que no era una herida de que no era yo, exacto, no era que mi no era pierna, no era mi pierna, o sea, yo veía la herida, pero cuando se le hacía esta pasada, yo sentía el dolor. Y cuando, como yo le estaba preguntando, eso volvió y me dijo esa voz: estoy renovando mi pacto contigo. Cuando yo veía esa limpieza y me mostraba como un puente deteriorado, como cuando las sogas están ya como rompiendo. Deshilachando. Ajá. Y me decía, y me mostraba como ese puente, decía: estoy renovando mi pacto contigo, mi relación contigo. Eso fue como algo que yo creo que no le están dando el peso que lleva. Y luego me decía: y es porque nunca me quitaste de aquí, ni siquiera colocaste a un Dios en mis pies. Porque yo decía: tú eres el grande, tú eres el rey, pero yo decía, si tú quieres, porque como tú eres el grande y tú sigues siendo Dios, es si tú quieres. Siempre le diste tú su lugar. Yo siempre dije que él era Dios y nunca me incliné hacia otro, ni decía que otro tenía poder, no, pero en medio de mi rebeldía sí decía palabras, tú sabes, que como que lo sacaban de mi vida. Y yo decía: tú eres Dios, y como tú eres Dios, tú haces lo que tú quieras. Si tú quieres, tú me acompañas. Cuando yo iba a salir, en mi puerta que yo estaba cerrada, si tú quieres, tú me acompañas, si tú quieres, tú vienes conmigo. Pero así como retante, como en una posición de enojo. Y en medio de ese enojo fue que yo empecé a distorsionar la misericordia de él. Yo dije: esto es sobra de misericordia. Esto es sobra. O sea, para mí la misericordia de Dios se convirtió en sobra, y no es porque no le sepa el significado, es por lo que vivo en mi vida. O sea, yo he trabajado demasiado para yo hoy estar bien colocada y bien fundamentada, y estoy consciente de que es Dios el que nos dirige, pero yo siento que yo he puesto de mi parte. Hay personas que no ponen de su parte, ese era mi escudo. Yo siento que hay personas que no se mueven a favor de que se obre, ¿verdad? Tú quieres la leche, pero hay que irte a llevar el vaso, hay que echarte la leche y traértela aquí, y de paso subirte la mano para que te la... O sea, no, yo me voy a parar y la voy a buscar la leche. Bendíceme con la leche o con el dinero, y yo voy y la compro. Era como así, como ese era como mi reclamo. Yo estoy a la disposición y aún así... Una rebeldía sin causa. Ajá, como a ese punto. Y le decía así: bueno, pues cuando yo veo eso así, que él lo restaura y me dice: estoy restaurando mi relación contigo, estoy limpiando. Pero esas palabras era algo que yo lo sentía ya en el pecho. Eso era una cosa tremenda. Yo no realmente... Era como todo sentir, era risa, nos reíamos, era dolor, era una cosa increíble. Y cuando llega mi día, ese día lloré normal, sin prestarle tanta atención a que yo había escuchado su voz. Solamente como: ok, yo te hice una pregunta, tú me la respondiste, ya yo sé lo que me voy a parar allí en el altar y voy a decir. Pero al mismo tiempo iba haciendo como un bosquejo en el tema de: no quiero hablar mucho. No quiero desnudarme. O sea, quiero que tú trabajes, pero no me quiero desnudar. Y yo recuerdo que después de haber dado el testimonio en la noche, en la madrugada, ya amanecer al lunes, fue como si mi cerebro y mi corazón estuviesen haciendo una conversación. Porque no era la voz de Dios. O sea, yo estoy consciente que no era Dios. Era yo misma, conmigo misma, pero era como una parte de mí hablándole a otra parte de mí. Y le decía: escuchaste la voz de Dios. La volviste a escuchar. Volviste a escuchar su voz. Wow, gloria a Dios. Y fue como algo como que me hizo reaccionar, como que: oye, no tomaste eso en cuenta. Volviste a escuchar la voz de Dios, pero vuelvo y te repito, era como si mi corazón y mi cerebro estuvieran sentados los dos así conversando y diciéndose uno al otro lo que el otro no había notado. Volviste a escuchar su voz, te volvió a hablar. Oye, tú no has reaccionado, te volvió a hablar, lo volviste a escuchar. Y realmente mi oración hasta cambió, porque cuando yo le presté atención a eso, que yo dije: pero como es cierto, como... O sea, me concentré tanto en qué tenía que decir, que obvié la parte emocionante de volverlo a escuchar, que yo realmente quedé como impactada y empecé a agradecerle y empecé a orar de una manera diferente.
ahí yo, realmente en ese momento yo volví y hice otra oración de fe. Como, ahora sí me voy a convertir de otra manera, ahora yo me voy a convertir no con el propósito que yo tenía, y empecé ahí a cambiar el propósito y el objetivo. Tú sabes que escuchándote hablar, ahí realmente yo debí traer un cuadernito para ir anotando como todas esas cosas, porque realmente vemos a Dios en tu vida. Tú sabes que la multiforme gracia de Dios es impresionante. Y vemos a Dios actuar en tu vida de forma tan diferente como en cada momento que tú fuiste relatando. Y tú sabes que me llena como de mucha emoción porque, como tú sabes, yo soy psicóloga. Y dentro de lo que tú decías, cuando llegaban esos pensamientos negativos de recordar cosas, por ejemplo, que te hacían en la adolescencia o en tu juventud temprana, tú adorabas a Dios. O sea, tú tratabas de poner una adoración para evitar esos pensamientos negativos. O sea, que tú dices, wow, ¿cómo tú puedes a través de la fe calmar pensamientos negativos que uno mismo se crea y que el enemigo también coloca en tu vida? Y realmente que es impresionante y de verdad que debí, porque cada vez que tú hablabas era como que wow, debí traer mi cuadernito. Para la próxima me voy a adelantar y voy a traer mi cuadernito, porque realmente ver la grandeza de Dios, o sea, cuando Dios te confrontaba y te decía esa migaja de misericordia, o sea, a veces el ser humano, nosotros no vemos tanta misericordia. Creemos que a veces es insignificante, pero realmente su misericordia está con nosotros desde que nosotros nos levantamos. Porque mira cómo Él te dio ese paseo de que nunca estuviste sola. Nunca. O sea, a pesar de que tú estabas enojada, a pesar de que tú le decías, mira, si tú quieres, ven, entra. Nunca en ningún momento te dejó sola, te guardó. Y eso, esa delicadeza de Dios, de un padre tan bueno, o sea, de un padre que a pesar de que, porque uno como padre, sus hijos pueden ser rebeldes, pueden hacer cosas, y uno en lo que menos piensa es en dejarlo, abandonarlos. Y ver eso tan lindo de Dios, que en tu momento más difícil estuvo ahí, aún en silencio. Porque, aún en silencio. Porque decimos, bueno, Él en ese momento no fue notorio en tu vida en cuanto a la voz audible que te hablaba o que tú lo sentías de manera tan fuerte, pero estuvo ahí. Pero estuvo ahí. Estuvo ahí, y ahora en este análisis de mi vida yo digo que nunca se fue. Solo fue que hizo silencio, porque era que en todo, yo recuerdo que al principio de haberme apartado yo entraba a un billar, que trabajé un tiempo ahí, y cuando yo entré a ese billar yo le decía, bueno, tú no entras aquí, pero conmigo tú vas a entrar. Y porque al principio cuando yo me aparté no era así como tan, fue al pasar el tiempo que yo me fui como poniendo rebelde, porque yo me fui poniendo así como rebelde, porque yo decía, yo estoy esperando que tú me vengas a buscar, como decían esa gente, que tú sales a buscarlo, pero al principio yo le decía, lo siento, así yo me paraba en la puerta, lo siento, esto no es un lugar agradable para ti, que a ti te gusta, pero te toca entrar, porque yo voy para allá adentro y tienes que entrar conmigo. Y después de que todo esto y todos los sentidos realmente, sí me di cuenta que Él nunca se apartó, ni a derecha, ni a izquierda, ni a... Y ver esa relación tan linda que tú, de la forma en que tú le hablabas, porque a veces nosotros tenemos a Dios que pensamos que, claro, hay que tener un respeto al Señor, una reverencia, pero a veces lo ponemos como tan asequible, tan que no, tan que alto. No, exacto, tan alto, que no podemos tener como acceso a Él. Y Él está ahí como un amigo, como un padre, como un hermano, dispuestos a escucharnos de la forma que nosotros queramos acercarnos. Yo me quité todo eso. Yo le dije así que si ese era el trato que íbamos a hacer, así no íbamos a estar. Cuando yo lo conocí en mi adolescencia, yo le dije no. Eso de que tú estás allá arriba y que yo aquí, e incluso a mí me hace eco cuando yo veo que alguien ora, Padre que estás en los cielos. Ay, eso a mí me hace como un eco, porque yo siento como que tú estás dejando a Dios allá arriba y tú estás aquí abajo. O sea, eso para mí es como, me retumba. Porque yo siempre, cuando yo oraba en mi adolescencia, yo le decía, no, eso de que tú estás allá arriba y yo aquí abajo, aquí estamos los dos.
aquí estamos los dos. Y habían días que yo quería orar y era mi manera como de describir que nada me estorbe, que no importa quién cruzara en mi habitación, porque yo estaba en una posición de mi habitación que tenían que cruzar para otra. Y yo decía como en una posición de que nada me estorbe, entonces yo les decía, hoy yo no quiero que hablemos aquí abajo, hoy yo quiero subir al trono celestial, hoy yo quiero que tú me lleves para allá, hoy quiero hablar en tu área, en tu espacio, hoy quiero sentirme como si estoy así, como con un cojín, recostada. Yo amanecí así con diferentes situaciones y armaba una conversación con él, así donde yo le decía, yo hoy quiero sentirme como que estoy recostada en tus piernas, mi cabeza, y vamos a hablar, y así. Y yo le ponía ese día y le decía, hoy yo no quiero que hablemos así. Y yo dormía encogida. Y yo decía, ahí duerme el Padre, ahí duerme el Hijo y ahí duerme el Espíritu Santo. Yo dormía encogida. Y cuando los pies se me zafaban, decía, ay, perdón, te subí el pie encima. O sea, era como una, desde fuera, humanamente, una loca. Una loca en su totalidad, porque el que lo veía de afuera podía decirlo así. Pero yo le di una entrada total, total, total. Y yo hablaba con él de una manera, una cosa tremenda. Tú sabes que diciendo eso me acordé cuando yo era jovencita y yo le decía lo mismo que tú. Yo dormía en un lado de la cama y decía, aquí está Dios. Como que era como algo a una persona física que estuviera ahí, y yo hablaba así mismo como que estaba ahí, sí, en voz alta. Eso me acuerdo. Todo eso yo lo hacía. Yo incluso una vez camino al colegio, yo le dije, ya, que van a decir que estoy loca, hablamos en la casa. Pero así, literal, así, como que yo iba con ese alguien y que yo tenía, o sea, yo me lo creí. Yo, como dicen, yo me creí la película, yo me la viví completica y lo veía en el transcurso de mi caminar al colegio. Lo vi presente en mi vida, de una manera como que no era invisible. Nunca yo lo vi invisible, porque yo lo que sea que me fuera a estorbar, yo decía, Espíritu Santo, por favor, mira, voy tarde, no dejes que eso me pare ahí, que me van a parar, pero la intención desde aquí. Y él lo hacía de una manera así como tan cuidadosa, óyeme, es que ni siquiera nosotros como mamá, que nos gusta mucho estar cuidando a los niños en medio del frío, en medio del hambre, que nos duele todo cuando sabemos que un niño de nosotros tiene hambre o frío. No, es como que esas palabras no son suficientes en la manera en cómo Dios nos cuida. Wow, gloria a Dios. Verdaderamente que, como decíamos al principio, que este testimonio sea de edificación para los que lo están viendo, pero realmente doy testimonio que fue de mucha edificación para mí, ver esa relación tan linda con el Señor, ver que el Señor está en todos los momentos de nosotros. Lo sabemos, pero el recordar eso, recordar eso en cada momento que tienes oportunidad, realmente es de gran bendición. Y de verdad que este testimonio a mí me recordó eso tan lindo de Dios, tan especial que es nuestro Padre con nosotros. Así que Yoliana, muchísimas gracias por estar con nosotras. De verdad que Dios te siga fortaleciendo mucho, amén, que esa relación tan linda con Él siga creciendo cada día hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Espero a ustedes que este testimonio haya sido de gran bendición. Pongan en práctica las cosas que podemos aprender de cómo Dios actúa en nuestras vidas. Y a través de este video que quisimos compartir con ustedes este testimonio tan bonito. Así que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima. Bye. Ay, qué lindo. Wow.